Vamos a ver, gracias. Vamos a hacer un recuento, como les decía, de los temas que se refieren a toda esta parte. Nuestro título en general, no olvidarse por si acaso para el portafolio y demás. Grecia y Roma. Sus aportes, el Imperio Bizantino, que en realidad no lo hemos puntualizado, y la caída del Imperio Romano. Pero sobre todo vamos y estamos analizando estos dos elementos puntuales. Vamos a ir enunciando, vamos a ir puntualizando este elemento que se refiere de esta perspectiva principal. Entonces, vamos con este punto. Hemos visto Grecia y Roma, principalmente hemos estado hablando desde la época de la monarquía romana en relación también a la época en Grecia. Vimos en una primera instancia la influencia del pensamiento griego en la cultura occidental. Uno de estos grandes pensadores que nosotros planteábamos en la filosofía era Aristóteles, que era quien planteó algunos de los elementos, así como Platón. Pero sobre todo nos hemos centrado en la democracia y la ciudadanía griega, donde planteábamos que estaban conformadas por las polis. ¿Qué significaba polis? ¿Qué era la polis? No se olviden, vamos realizando esto de forma rápida. Ciudad-estado. Gracias, ciudades-estado. Ya, muy bien. La ciudad-estado. Lo que estoy planteando aquí es un recuento, pero son los elementos que va en la evaluación. Así que si tomamos en cuenta la mayor parte de lo que estamos diciendo hoy, eso es lo que va dentro de nuestra evaluación. Vimos también que dentro de estas ciudades de estado existían diferentes instituciones. Por ejemplo, los estrategas, la asamblea, los arcontes, el Consejo de los 500, el tribunal, fuimos 5. ¿Cuál era la función de los estrategas? ¿Qué función cumplían los estrategas? Eran los dirigentes de la polis, del gobierno y militar. Ya, eran los dirigentes de la polis en asuntos de gobierno y militares. Muy bien. La asamblea, ¿cuál era su función? ¿O por quién es? Bueno, tiene una función específica que es hasta la actualidad la función de la asamblea. ¿Y quiénes la conformaban? ¿Alguien recuerda? A ver. Se me entrecortó, díganlo, por favor. Asamblea, nadie. ¿Y los arcontes? Las funciones. Hemos planteado la presión. Perdón, Camila. De los arcontes eran los encargados administrativos y religiosos. Ya, estaban encargados de los asuntos administrativos y religiosos. Aquí no olvidarse la asamblea. Hasta la actualidad votan por las leyes. ¿Y quiénes son sus miembros? Principalmente ciudadanos mayores de 18 años. ¿Sí? Ahora, el Consejo de los 500 era el cuerpo encargado de dictar las leyes y el Tribunal de los Eliastas eran ciudadanos encargados de establecer justicia. Pero en estos tres estamentos están las consideraciones más importantes que hemos planteado y que se plantean ciertos elementos hasta la actualidad. Estrategas, dirigentes de la polis, es decir, lo mismo que tenemos ahora, los dirigentes o de un país, de un estado.
que es el poder ejecutivo. La asamblea, ciudadanos mayores de 18 años que votan por las leyes, tal cual se llama hasta la actualidad. Los arcontes encargados de lo administrativo y religioso. De la administración también tenemos para las secciones dependiendo. Entonces, estos elementos, no olvidarse las funciones de cada uno de estas 5 instituciones, sobre todo de las 3 instituciones que estoy planteando aquí, que son las más importantes, y quienes la conformaban, por lo menos en la asamblea. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Inquietudes? Ya. ¿Cuáles fueron los principales aportes de los griegos? No se olviden que estamos aquí con Grecia, por si acaso. ¿Cuál fue el principal aporte de los griegos? ¿En qué nomás aportaron los griegos? ¿Alguien recuerda? Aportes de los griegos. Ahí hay que ir recordando un poco cuáles eran los aportes de las civilizaciones griegas. No se olviden que nosotros puntualizamos. A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? ¿Aportes? Sobre todo la filosofía que la vimos. Y el segundo tema, la democracia. Ese es uno de, mejor dicho, los 2 aportes más significativos de lo que conforma Grecia. De ahí vimos un poco a Safo, Aspasia e Hipatia de Alejandría, donde principalmente no olvidarse a Hipatia de Alejandría como la primera filósofo, pensadora matemática, y las demás pensadoras en el ámbito de la educación y la literatura. El legado principalmente de Grecia antigua al mundo es este legado de la filosofía, la democracia, la construcción de las polis, todos estos elementos que puntualmente hemos visto en ciudadanía y filosofía. Posteriormente estuvimos hablando ya directamente de Roma. Para Roma, y puntualmente, bueno, antes de llegar a Roma, no se olviden que las mujeres tenían o se encargaron o se dedicaron de cuestiones muy específicas, sobre todo las mujeres atenienses, que tienen que ver directamente con el cuidado dentro de sus hogares. Bien, ya hablando directamente de Roma, teníamos 3 periodos en Roma: monarquía, la república y sobre todo el imperio. Años de la monarquía del 753 al 509, del 509 al 27 y del 27 al 395, tomando en cuenta que del 395 se separa y va hasta el 400, la conformación del imperio. Dentro de esta consideración, habían provincias administradas por los senadores y provincias administradas por el emperador. ¿Cómo se llamaban esas provincias? Aquellas que estaban administradas por los senadores y aquellas que estaban administradas por los emperadores. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llamaban estas provincias? Las de los senadores y las de los emperadores. ¿Alguien? ¿El nombre? ¿Se acuerdan?
Sí, no, tal vez. ¿Cómo se llamaban? A ver, vamos viendo. ¿Qué me dice Fernando? ¿Cómo se llamaban las provincias de los emperadores, que estaban a cargo de los emperadores? No le encuentra. ¿Qué me dice Anthony? ¿Cómo se llamaban las provincias a cargo de los emperadores y a cargo de los senadores? Eran asamblea. Ah, no, no, no. No, las provincias que estaban a cargo. Tenían un nombre y salen de aquí mismo. De esto mismo sale el nombre. Es sencillo. Ahí mismo está el nombre. ¿Quién tiene el dato? Si no, ahí le dejamos en duda. Y seguramente aparezca en la evaluación. ¿Alguien? ¿Dudas? Digo, mejor dicho, respuesta. Nadie se acuerda cómo se llamaban. De aquí mismo viene. Las provincias imperiales. ¿Y cómo serían las provincias a cargo del senador? Bueno, les dejo la duda, conste. ¿Quieren opinar ahí? No puedo hacer más por ustedes. Ya es algo que estamos revisando. Dentro de esta consideración misma, planteamos que para la expansión desde la República hacia el Imperio se dieron las guerras púnicas, donde la Segunda Guerra Púnica es la más importante, pero las dos estuvieron encaminadas contra un territorio, fue la lucha contra una región. ¿Cómo se llamaba esa región? Contra la que se dio la guerra púnica. ¿Fue Roma contra? Cartago. Muy bien, Cartago, muy bien, Cartago. Entonces, Cartago y los cartagineses, acuérdense que decía en el video, los cartagineses, este sector, esta región, realmente fue el inicio de la expansión. El momento que Roma gana los territorios que estaban a cargo de Cartago, ya se da propiamente el imperio y se da realmente esta expansión. Dentro de esta expansión en sí misma va dándose todo el proceso real de lo que es el Imperio Romano. Y la autoridad más importante dentro de la familia tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Les mandé a consultar. El pater familias. ¿Y cómo funcionaba este pater familias? ¿Cómo funcionaba el pater familias? ¿Alguien recuerda? De lo que notaron. Que tenían un control sobre todos los bienes de los hijos, las esposas, las nueras. Ya, pero el padre, no se olviden. El padre es la cabeza del hogar y la conformación unitaria de todo el proceso. Entonces, padre muere, ¿quién queda a cargo? Los hijos. El hijo mayor. El hijo mayor. ¿Sí? Si la hija se casa, esa hija pasa a pertenecer al hogar de su esposo, ya no al del padre. Este Pater Familias es una organización muy interesante donde realmente toda la conformación de la sociedad, no solo los roles de la mujer, sino toda la conformación está guiado directamente al entendimiento del núcleo familiar y el padre como el núcleo familiar.
Bien, este pater familias, que es la autoridad más importante dentro de la familia romana, el padre de familia. Dentro de el proceso que estuvimos viendo también puntualizamos que existía una división compleja dentro de los estratos sociales de la antigua Roma. ¿Recuerdan cuáles eran estos estratos sociales? Sobre todo desde la época republicana y en la época republicana. Decíamos que habían patricios y los plebeyos. ¿Cuál era la división de los plebeyos? Nobles, caballeros y clientes. Ya, muy bien. Nobles, caballeros y clientes. Donde los nobles eran principalmente aquellos que tenían patrimonio, los caballeros que tenían la posibilidad de tener unos recursos propios y los clientes que trabajaban para cada uno de ellos. Este elemento, sobre todo los clientes, ya lo vimos cuando hablamos de ciudadanía. Ustedes lo plantearon. Yo ya les decía principalmente que ese elemento lo vamos a ir puntualizando. Anthony, ¿algo más que puntualizar? Anthony. ¿No? Sí, listen, tal vez. No, listen. Gracias, ok. Entonces, dentro de esta conformación, si nos damos cuenta, el pater familias, directamente el padre, va siendo la cabeza de todas las estratificaciones y la mujer va a tener una posibilidad por el pater familias y también por el estrato social al cual pertenece, que es una consideración compleja la rol de la mujer, a diferencia de Grecia. El rol de la mujer en la antigua Grecia, en las mujeres atenienses, por ejemplo, dependía mucho de la consideración principal de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, del trabajo como parteras, nodrizas, pero no tenían más participación. En cambio, en Roma, dependiendo, si eran sobre todo de clase noble, algunas mujeres sí tuvieron acceso a otros privilegios, aun cuando no eran consideradas ciudadanas. Esto no olvidarse. Las mujeres no son consideradas ciudadanas ni en Roma ni en Grecia, pero en Roma, por las clases sociales, dependiendo de la clase social, pudieron tener mayores beneficios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Bien, finalmente, nosotros revisamos que uno de los elementos fundamentales de la caída del Imperio Romano están ligados mucho a los procesos de la guerra, a los procesos de la mala administración, a la separación. Pero ¿cómo podríamos poner? ¿Cuáles son los factores, las causas que generaron la caída del Imperio Romano? Causas. ¿Alguien recuerda? Causas de la caída del imperio. ¿Cuáles fueron estas causas? De la decadencia y la caída del Imperio Romano. La invasión germánica del siglo V. Ya, muy bien. No olvidarse la invasión germánica por los germanos del siglo V. Ese es uno de los hechos fundamentales. Otro hecho, siglo V, la invasión de los germanos. Otro hecho de la caída del Imperio Romano. ¿Nadie más? ¿Algún otro elemento que sea puntualmente importante? No se olviden, en cuestiones administración, la administración fue compleja por el extenso territorio que tenía Roma, era difícil, tuvo que dividirse, pero bueno, sobre todo la incursión de los germanos desde el punto central por el cual va cayendo
y posteriormente caerá sobre todo el Imperio Romano de Occidente. Con eso hemos cerrado. Al final estuvimos hablando de la división del Imperio Romano, hemos hablado de que el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, sobre todo, son dos puntos que van a generar, primero, la extinción del Imperio Romano cuando cae el Imperio Romano de Occidente y la conformación de lo que será el Imperio Bizantino a partir del Imperio Romano de Oriente, con su centro en Constantinopla. Esos elementos son puntuales, son importantes de tomar en cuenta, no los hemos ahondado mayormente porque serán elementos que retomemos cuando volvamos sobre la Edad Media, que habla sobre todo el proceso del Imperio Romano de Oriente y su conformación del Imperio Bizantino. Entonces no nos hemos ahondado mucho más. Hasta aquí hemos cerrado la temática que se refiere a esta unidad. Los elementos que hemos puntualizado estarán dentro de nuestra evaluación, así que simplemente el objetivo de esta clase era recapitular estos elementos. Ya la siguiente clase, después de la evaluación, estaremos puntualizando el siguiente tema. Y ya nos vamos a centrar principalmente en el pensamiento en América Latina. Entonces estaremos hablando de los elementos que se relacionan con la perspectiva de las grandes culturas en América Latina. Con eso cerramos esta época Grecia y Roma y ahí cerramos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Gracias, ahí podemos cerrar el video. Voy a tomarles lista y con eso terminamos. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, no se olviden ir